María y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes sentarse, por favor. Estos días anteriores hemos estado celebrando la Eucaristía y la reflexión que hemos tenido bien hacer es una reflexión que basa en la fe. Y la fe tiene una característica inherente que es que tiene que producir en nosotros un cambio, una transformación. Yo creo que todas las personas que en un momento determinado inician un nuevo camino en su vida, movidos precisamente por la fe que tienen que experimentar necesariamente, si es verdaderamente resultado de la fe, una transformación en sus personas. Y es una transformación que va en la línea de un redimensionar la vida. ¿Qué quiere decir? Una vez que uno reconoce quién es Dios, ¿qué es lo que nos viene a decir? Que nos viene a decir que Dios nos ama y que hemos sido llamados a ser sus hijos y que de esa manera podemos nosotros esperar el gozar de la vida eterna. En la primera lectura se habla de cómo dice: siendo ustedes dioses tienen que morir, pero aquí la palabra dioses, refiriéndose a nosotros, es con minúscula. Al momento que nosotros somos engendrados a la medida de la gracia, participamos de la vida de Dios y de esa manera se nos puede decir dioses, pero no es que nosotros seamos Dios con mayúscula, porque Dios con mayúscula nada más hay uno. Entonces, si un momento determinado nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que manifestarlo desde un cambio radical que va desde la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar. Si no es así, definitivamente no vamos a dar testimonio de que vivimos en la fe de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es un discípulo del Señor que está al tanto de qué es lo que Dios quiere que aprenda yo de Él y saber de qué manera tengo que vivirlo y de esa manera también demostrar con mis obras que verdaderamente soy un discípulo de Jesucristo. Cuando el Señor nos ha dicho vengan y síganme, ¿qué quiere decir? No es nada más ir aprendiendo conceptos, ideas, anuncios, mensajes, inclusive pues del Evangelio, sino implica un tratar de hacer de nuestra vida una vida semejante a la de Jesucristo. Y es muy difícil. Basta que veamos el Evangelio, la exigencia que tiene Jesús mismo para sí mismo y veamos que es muy difícil hacerlo. Ser cristiano no es nada fácil. Por eso necesitamos continuamente estar siguiendo sus inspiraciones por la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos continuamente ver el ejemplo de Jesucristo para calcar la vida de Cristo en nosotros y que de esa manera, al momento de presentar nosotros con Dios, Dios ame en nosotros lo que ama en su Hijo. Y eso no es fácil.
si hubo algún mal pensamiento, algún mal sentimiento, alguna mala acción, y ya desde ahí ya tenemos que corregirlos. Si cada día que hacemos un examen de conciencia nos damos cuenta que todo estuvo bien, vamos a poner una palomita, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Siempre hay deficiencias. Las deficiencias son inherentes a ser criatural, o sea, somos criaturas, tenemos deficiencias. Pero una cosa es tener deficiencia y otra es optar por el mal, optar por el pecado. Y el día de hoy nosotros vamos a ver, porque tanto la primera lectura como el Evangelio hablan precisamente de la enfermedad. Las oraciones van en la línea para pedir por las personas que están enfermas. Y si vemos el Evangelio, podríamos entender un mensaje muy importante. Y Jesucristo lo recalca. Cuando acercan a él los leprosos y él los manda con los sacerdotes, de esa manera le está diciendo a ellos que ya están sanos. Porque una condición necesaria para alguien que sentía ya una mejoría, un ir saneando precisamente su persona de la enfermedad que tiene, era irse a presentar al sacerdote para que el sacerdote le diera la aprobación de poder reintegrarse a la comunidad. Por eso Jesucristo en ese momento dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Van de camino, los 10 van sanando, van llenos de gozo y de alegría. Ya cada quien después de presentarse a los sacerdotes se van con sus familias. Solamente el samaritano regresa, y regresa para darle gracias a Dios. Y eso le llama la atención precisamente a Jesucristo, como de 10, nada más uno. Puede ser que sea el caso nuestro, que cada 10 que somos, nada más uno sea agradecido con Dios. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender, inclusive desde nuestra casa, nuestra familia. Hay personas que en la actualidad no son nada agradecidos. Hay niños que en la actualidad en su casa no aprenden a decir gracias, aprenden a decir quiero, y ya, y rápido, y a ver cómo le haces, ¿verdad? Pero cuando le hacen ustedes algún favor, piensan que ellos tienen todo el derecho de exigir lo que les piden a los papás, y tiranizan a sus padres, esclavizan a sus padres. Tengo un acontecimiento que me han platicado que es tremendo. Una persona, ¿verdad?, que está viviendo una situación muy difícil, tanto los hermanos como los papás, con respecto al hermano mayor que tiene. El hermano mayor, hagan de cuenta que desde un principio, desde que estaban chiquillos ellos, los papás le dijeron: es su hermano mayor, tienen que respetarlo y tienen que obedecerlo. Eso lo hicieron. Entonces todos los demás hijos estuvieron siempre a las órdenes de los papás y a las órdenes de los hijos, otros hijos. Crecieron todos, y todos desde un principio enojados con el hermano, con justa razón, ¿verdad? El hermano siguió siendo un déspota, siguió siendo un tirano. Llegó precisamente, no sé, a tener su trabajo, su juicio y todo, se divorció, porque ya no soportó más la situación del matrimonio, se volvió a su casa y siguió siendo un tirano. Y maltrata a la mamá, maltrata al papá y maltrata a los hermanos. Y no es capaz en ningún momento de decir gracias, porque él piensa que es a él que tiene que decirle todos los tributos, pero tiene que rendirle pleitesía. A los hermanos puede ver cosas tan tremendas como esta. La mamá, que tiene problemas ya de visión, ¿verdad?, le da las cosas que tiene que remendar, que él quiere que le remienden, y la mamá batallando. Y dice la persona que me lo contó: es que padre, los vemos a ellos cómo están, y que mi mamá está remendando a todos ustedes, y no puede ver, y le exige que lo haga. Dice: entre los hermanos tuvimos que comprarle un aire acondicionado a papá y mamá, pero ¿sabe quién me iba a la habitación?
y dejó de trabajar en un momento determinado porque le exigían pago precisamente de alimentos a los hijos, ¿verdad? Y dijo, no tengo. Y vive de todo lo que los papás tienen. Esas situaciones las faltas de agradecimiento tan tremendas, tan difíciles se dan. Y desgraciadamente se siguen dando y ahora con mayor fuerza. No sé si ustedes han visto por ahí algunos videos de los huerquitos, ¿verdad? A los muchachillos, porque huerquitos es una palabra muy fea. Sí, porque sí, pero tiene un origen muy feo. La palabra huerco, ¿verdad? Es hijo del demonio. Si no sabía, tiene ese origen. Entonces, los niños, sí, que se admiren así de esa manera. Y nosotros no lo sabíamos. Por eso yo te corregí, ¿verdad? Hacen berrinches que parece que están muriendo. Y razones, me quitaron el teléfono, me quitaron el celular. De chiquillos, desde cuna, los entretienen con eso, se liberan, la señora, los papás, los hermanos, y el niño con ese aparato ahí que les hace cada vez más daño. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Y puede ser que digamos, yo siempre agradezco, de veras, puede ser que no siempre, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser agradecidos, porque fíjense bien qué es lo que hacemos en la iglesia todos los días. Puede ser que no sea todos los cristianos, pero sí, todos los días en la iglesia se celebra la Eucaristía. La palabra gracias en griego es charis y Eucaristía es acción de gracias. Todos los días nosotros celebramos una acción de gracias y esa acción de gracias es de nuestro Señor Jesucristo al Padre, porque nos ama y porque nos perdona todo, y Jesús se ofrece al Padre como oblación, como acción de gracias por el amor que nos tiene. Cada celebración de la Eucaristía es una acción de gracias. Y tenemos que aprender a celebrar la Eucaristía. Y celebrar la Eucaristía empieza desde antes de venir a la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Voy a ir a decirle a Dios gracias. ¿Qué le voy a dar gracias? Pues de todo. La vida, la salud, la familia, el trabajo, la enfermedad. También. Porque la enfermedad, como acabamos de escuchar en la primera lectura del Evangelio, ¿verdad? Inclusive en la primera lectura, nos unimos a Jesucristo en su sufrimiento. Y eso hace que nuestro sufrimiento tenga un alcance que no podemos nosotros comprender. Cuando nosotros unimos nuestro sufrimiento, cualquiera que éste sea, a la pasión de Cristo, la pasión de Cristo toma nuestro sufrimiento y hace que ese sufrimiento tenga una dimensión universal. A lo mejor no sabíamos eso y a veces renegamos de lo que sufrimos, sí, renegamos, porque a nadie nos gusta sufrir. Pero cuando aprendemos inclusive a decir gracias Señor, porque me da la oportunidad de asemejarme a ti en tu sufrimiento y ofrecerme junto contigo, mi Padre Dios, gracias Señor. La acción de gracias de ser agradecido, hay una frase por ahí que decimos, ¿verdad? Que el ser agradecido deja abiertas las puertas de la generosidad de las personas. Cuando alguien es mal agradecido o no agradece, hagan de cuenta que se cierra la generosidad. De la misma manera, no es que Dios necesite nuestra acción de gracias, sino nuestra acción de gracias le demuestra a Dios nuestra disponibilidad para seguir recibiendo de Él todos los dones y beneficios que nos da. Por eso el Señor dice, como nada más uno fue agradecido,
nada más apreció lo que hice yo por él, ¿verdad? Y creo que es parte de ser un verdadero cristiano y parte precisamente de que la fe transforme nuestra vida. ¿Cuántas cosas tenemos que transformar en nuestra vida? Muchas. Traemos cosas desde la infancia, inclusive antes de nacer. Muchos de nosotros pudimos haber tenido traumas en el proceso de gestación, después otro al momento del nacimiento y posteriormente en los primeros tiempos de nuestro nacimiento, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta. Siempre hay cosas que nos van marcando y cosas que nos marcan tremendamente. Que no es fácil en un momento determinado resolver esas situaciones. Necesitamos de la gracia de Dios. En muchas ocasiones nos quejamos de los demás porque son groseros, porque nos contestan mal, porque son enojones, porque son envidiosos, son rencorosos, son vengativos. Tendríamos que ver qué han vivido, qué vienen cargando. Y eso nos hace hacer nosotros comprensivos y decir: Señor, no sé lo que le pasa a esta persona, pero te pido que seas tú que lo conoces, que sanes en él aquello, ¿verdad?, que tiene, para que aprenda a ser agradecido. No hemos aprendido en muchas ocasiones. Y el agradecimiento se manifiesta también definitivamente con un acto de bondad. Hay veces que vienen y nos piden perdón porque no estamos enojados con esa persona, ¿verdad? Y le decimos: te perdono, pero no olvido. Entonces no es perdón, ¿verdad? No es perdón. Y hay muchas personas que así son. O dicen: mira, yo no soy rencorosa, pero el que me la hace me la trae. ¿Verdad? Entonces, puede ser que sean cosas que nos reímos de, pero vamos a analizar. A veces no hemos sentido, no hemos experimentado, no hemos hecho, y a lo mejor todavía lo estamos haciendo. El día de hoy creo que es importante entender que ustedes han iniciado un proceso de transformación, además del que ya tenían en su vida por abrazar la fe cristiana, al abrazar el apostolado de la cruz. Hay muchos buenos comentarios de ustedes, espero que vayan creciendo, ¿verdad? En la línea de la amabilidad, en la línea de la fraternidad, en la línea de la comunión y de la participación. Pero así como en toda bolsa de arroz hay algún granito oscuro, también ha habido alguna queja de alguien que en un momento determinado, dentro de esta belleza que podemos decir que existe, que es este apostolado, ¿verdad? Siempre, todos seguimos demostrando que somos criaturas. Todos seguimos demostrando que tenemos debilidades, que tenemos deficiencias y que nadie es perfecto, sino solo Dios. Y que el poder entrar en comunión y participación y en una verdadera comunicación, que es donde se lleva a cabo la comunión, ¿verdad? Comunicarme yo con alguien, me doy a conocer, ¿verdad? Y las demás personas saben conocer a mí, y podemos descubrir las áreas de oportunidad que tenemos. Hay una frase que yo he repetido algunas veces que dice esta: dice, ¿quieres conocer a alguien? Deja que empiece a hablar y verás de qué va a hablar. Sí, de política, de deportes, de negocios, de compras, de ventas, no sé cuántas cosas, y de Dios, algunos vamos. Si quieres conocerlo más, viaja 3 días con esa persona. Y lo van a ver. Empiezan los roces, y empiezan las diferencias, y empieza el quítate allá. ¿Quieres conocerla todavía más? Cásate con ella. Es cierto, es una realidad.
está para reírnos, quién sabe, ¿verdad? Bueno, por eso es muy importante saber que inclusive esta organización que hay nos tiene que servir precisamente mientras más tiempo se pasen juntos ustedes, todos los de la Cosa de la Luz, más se van a ir conociendo. Pero más se van a ir conociendo mientras más le den la oportunidad a Dios de obrar en ustedes. Eso es fundamental. Eso es lo que hace la fe. Dejar que Dios me transforme. San Agustín decía, ¿verdad? Conviérteme y me convertiré. Y otra frase que podemos también decir es esta, ¿verdad? Señor, tómame como soy y hazme como tú quieres que sea. Toma mi familia como es y hazme como tú quieres que sea. Porque a veces entre las mismas familias, inclusive ustedes que han abrazado esta espiritualidad, ¿cuántas contrariedades tienen? ¿Ven? Y hasta que no descubren la bondad de lo que ustedes han recibido de Dios gracias a su disponibilidad, hasta que no lo conocen, le empiezan a abandonar, que a veces es muy tarde, ¿verdad? Pero es importante entonces, como les digo, ser agradecidos, decirle a Dios gracias, ¿verdad? Por todo, porque digamos, no es fácil ser cristiano. Y si queremos ser cristianos, hay que ver más, ver a Jesús y ver todo lo que pasó, todo lo que sufrió. Y como dice la frase muy conocida también, vete de redentor, se de las crucificadas. Esa es la realidad. También vi por ahí un mensajito donde se veía un árbol de mangos muy sabroso y una piedra llegando hacia el árbol de mangos, ¿verdad? Y decía, si estás empezando a dar frutos, espérate a las pedradas. Espérate a las pedradas. Entonces pidamos al Señor que nos dé su gracia, que nos haga sentir su presencia, que nos defienda en nuestra dignidad, que nos fortalezca en nuestras deficiencias, también nuestras enfermedades, ¿verdad? Y pedir siempre, no se les olvide, en su oración personal, particular, en la mañana o en la noche, siempre pedir por todas las personas, como es la sección de la misa de hoy, por todas las personas enfermas y por quienes las cuidan. Es una penitencia tremenda para el que está sufriendo por su enfermedad y por aquel que prácticamente está sufriendo a la persona que está enferma en lo que él tiene que hacer por sí mismo. Y es muy difícil, muy difícil. Pidamos al Señor que nos ilumine, que nos llene de su fe, que nos dé de su gracia, de su fortaleza, de su capacidad para servir.